Fue una semana muy grata, de muchos eventos que esperamos que les sirvan tanto actualmente, que son estudiantes, como futuros profesionales. Como parte del cierre de nuestras actividades de la Semana Psicología y Neurociencias, el día de hoy nos honra con su presencia el maestro Arturo Magallanes Salinas, licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro en Ciencias con orientación en Cognición y Educación por la misma institución y maestro en Neuropsicología por la Universidad Mondragón. Cuenta con formación especializada en el área de neuropsicología, destacando sus diplomados en neuropsicología de los trastornos del neurodesarrollo y evaluación neuropsicológica infantil, así como su participación en el curso Cómo crear escuelas inclusivas, fortaleciendo su experiencia en el ámbito educativo y clínico. Actualmente se desempeña como profesor ordinario de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, además de ser coordinador de la maestría en neuropsicología clínica y coordinador del Centro de Investigación de Autismo de la misma institución. A lo largo de su trayectoria, ha realizado una estancia de investigación en la Pontificia Universidad Católica Argentina, es miembro de la red de posgrados de calidad desde 2024 y ha impulsado la creación de cursos y talleres dirigidos a colegios y padres de familia, contribuyendo a la divulgación y el fortalecimiento del conocimiento sobre el neurodesarrollo y la inclusión. El día de hoy nos compartirá la conferencia titulada El cerebro dentro del espectro autista, un espacio de aprendizaje y reflexión que sin duda contribuirá a enriquecer nuestros conocimientos y fortalecer a nuestro desarrollo profesional. Sin más que decir, les pedimos que le demos una cordial bienvenida y lo recibamos con un fuerte aplauso. Bueno, discúlpenme, soy un poquito hiperactivo y me tengo que levantar, no puedo estar sentado. Bien, pues gracias, porque sé que ha sido una semana algo complicada con tanto trabajo. Agradecemos la invitación de la doctora Tere, y bueno, me alegra poder ver muchas caras conocidas, de tanto amigos, maestros y de alumnos y exalumnos también de esta universidad. Bueno, el día de hoy quiero hablarles del cerebro. Si bien ustedes están en una carrera que se habla de la parte de las neurociencias, pues bien sabemos que la parte del cerebro pues no solamente es la cuestión de la neuroanatomía, ¿cierto? Hablamos de procesos cognitivos, hablamos de pensamiento, creencias, pero también hablamos de sensaciones, de percepciones y de un montón de cosas que nos ha costado entender cómo es que funciona un cerebro dentro de, entre comillas, la normalidad, ¿cierto? Y a veces hay gente que nos cuesta entender qué tanto sucede dentro del cerebro de una persona con autismo, ¿sí? Y bueno, esto es porque realmente el autismo se ha dado cada vez más, ¿no? Justo platicaba ahorita con la doctora Tere y me decía, es que en mis tiempos no había esta parte, se le llamaba de otra forma, ¿no? Y justo pues realmente es que el autismo pues siempre ha existido, pero prácticamente no se tenía el término tal cual, o no tan específico y poder diagnosticarlo de manera adecuada. Entonces, pues bueno, el día de hoy me gustaría hablarles justamente de el cerebro dentro del espectro autista. La siguiente, por favor. Bien, ¿conocen el autismo? ¿Han estado cerca de alguna persona con autismo? ¿O mínimo lo han leído en algún lado? ¿Qué es el autismo? Perdónenme, soy bien preguntón. ¿Qué entienden ustedes por autismo? A ver. ¿Es una enfermedad? ¿Es una patología? ¿Perdón? Una condición. ¿Y qué es eso? ¿Qué es una condición? ¿Es un estilo de vida? ¿O un trastorno del neurodesarrollo? El orden que tiene para asimilar las cosas en un cerebro, desde la manera de relacionar hechos, así como también expresar emociones. Son condiciones, por eso se supone que hay un espectro, porque estamos hablando de que hay ciertos niveles en ciertas conductas que pueden caer en ciertas normativas que ya tenemos escritas,
que denominamos como autismo. Antes era Asperger, ahora es nivel 1, 2, demás, pero tiene que ver con la manera en la que ellos se pueden relacionar con el exterior y también cómo ellos asimilan la propia información. Muy bien, excelente, muy bien. Y justo esta parte de ser una condición, pues viene de que no solamente ocurre una cosa para poder tener autismo, ¿sí? Sino que suceden un montón de cosas, que hay un montón de variables involucradas y que por eso mismo, de que hay un montón de variables involucradas, entonces los síntomas se pueden presentar de una manera muy distinta. Tenemos dos ejes principales para el autismo, que es la parte de la comunicación e interacción social con alteración, pero también el patrón de intereses y actividades restringidos y repetitivos. Ojo, son dos ejes principales y pareciera ser que son dos síntomas nada más, pero no, son dos ejes que nos van a enmarcar, como lo dice la compañera, un montón de síntomas. Por eso es que ahora se le conoce como trastorno del espectro. ¿Qué significa espectro? Que hay un sinfín o un infinito de posibilidades de que los síntomas se puedan presentar. En este caso, estos dos ejes afectan la parte del lenguaje, el funcionamiento social, el conductual y la parte cognitiva o cognitiva. Si bien hay diferentes terapias que tratan a personas con esta condición, fíjense, cada una pareciera tratar una esfera completamente específica o diferente. Sin embargo, hay teorías, ¿no? Hay enfoques de la psicología que pudieran tratar de manera integral todos estos aspectos, como lo es la neuropsicología, ¿cierto? Que es esta especialidad de la psicología que nos permite poder estudiar la relación que hay entre el cerebro y la conducta, pero ¿a partir de qué? De procesos cognitivos. ¿Sí? ¿Conocen los procesos cognitivos? ¿Sí les han enseñado procesos cognitivos? ¿Sí? Atención, memoria, lenguaje, funciones visoespaciales, praxias, funciones ejecutivas. ¿Sí? ¿Sí han escuchado hablar de ellas? Sí. Excelente. ¿Por qué? Porque a partir de este momento necesito que piensen en procesos cognitivos para poder interpretar de manera más adecuada la parte de los síntomas. En esta parte, comunicación e interacción social, uno de los ejes principales. Sin embargo, se puede demostrar de diferentes maneras. En la parte del contacto físico, en este caso mencionan contacto físico no social. Pregunta, ¿a cuántos de ustedes les gusta que los estén abrazando cada rato? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada vez se van animando más. Son tímidos. Imagínense que de repente llega una persona con tierra en la mano y los abraza y dice, ¡ay, qué bonita está! Y ustedes bien maquilladas o recién bañadas y toda la tierra aquí. ¿Qué sienten? Asco. Justo. ¿Parece chiste? Pero es anécdota, ¿no? Sí, justo, ¿saben? Esta forma de incomodidad que para algunos pudiera ser asco, para otros es incomodidad. Y esta parte de la incomodidad es que las personas con autismo la sienten al 10, al 20 o al 100% cada vez más. Por eso es que en algún momento ese contacto físico no lo toleran, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que hay otros factores, que ahorita vamos a hablar de esos procesos cognitivos, donde inmediatamente necesitan retirar ese contacto, ¿sí? Y pareciera que les caemos gordos, pero no les caemos gordos. Simplemente es, no quiero que me toques, ¿sí? Y eso es. Ahora, sin embargo, hay otras personas con autismo que están buscando constantemente ese contacto físico. ¿Por qué? Porque es una manera de regularse. Y entonces hay quienes están pegados a la mamá en todo momento. Más allá de un apego, que esa es otra cuestión de teoría,
más allá de un apego, es una cuestión de querer sentir la fuerza de otra piel, ¿sí? O el hecho de que me estén rodeando mi cuerpo y me estén abrazando y presionando, y eso hace que se regulen en ciertos momentos cuando hay emoción. Pregunta, ¿han visto la película de Temple Grande? ¿No? Oye, aquí se las traigo, ahorita se las enseño. Pero, para quienes no las han visto, la doctora Temple Grandin fue una de las primeras personas con autismo que tuvo un doctorado, ¿sí? Y ella justamente lo que hizo en Estados Unidos fue armar todo un sistema para las vacas cuando las iban a sacrificar. ¿Qué pasaba? Que estas vacas estaban muy tensionadas al momento de matarlas y la carne estaba muy dura. Entonces ella dijo, ok, se sienten muy estresadas, algo como cuando yo me siento así. Entonces voy a enseñarles todo un sistema, y ese sistema va a ser que se sientan súper relajadas para darles una muerte con una buena calidad y la carne pues salga de una mejor calidad también, ¿no? Entonces ella hace todo esto y luego dijo, ¿y si implemento eso para mí? Y se hizo una máquina en la cual cuando ella estaba muy estresada o entraba en esta parte de una crisis, se metía a la parte de la máquina, jalaba una palanquita y había dos tablas que hacían eso, ¡pum! Y aplastaban, ¿sí? Ejercían presión sobre su cuerpo y eso hacía que se relajara de manera inmediata. Entonces, ojo, porque pareciera ser que esto puede llegar a ser un mito porque no se generaliza, pero no es que sea un mito, es que, otra vez, hay un espectro dentro de los síntomas también. La sonrisa social, para ustedes, ¿qué es una sonrisa social? Una de compromiso. ¿Una de compromiso? Depende. Para interactuar con otra persona, ¿no? Porque al final, sin importar el objetivo, estoy comunicando algo, ¿sí? Y estos muchas de las veces piensan que las personas con autismo no te sonríen o están así, y pareciera que fingen una sonrisa, pero no, pues es como los niños, ponte para la foto, sonríen, pero no hay ninguna intención comunicativa. Eso es una sonrisa que pueden llegar a presentar las personas con autismo, o incluso una sonrisa súper exagerada, ¿sí? Ándale, ríete, o ándale, ve a divertirte con los demás. Y exageran toda la parte de la sonrisa, porque no hay una modulación todavía. Entonces pareciera que la presentación de los síntomas puede ir de un extremo a otro. Y es ahí donde cae justo la responsabilidad que tenemos nosotros, ¿sí? Al momento de evaluar a las personas con autismo. No es que no presente el síntoma, que tal vez está presentando de una manera diferente o con una intensidad diferente. La mirada directa, ¿sí? Ese contacto visual, que esto es bien común. No, pues es que no tiene contacto visual, autismo, ¿no? Sobre todo, espero aquí no haya ninguno, maestras o maestros de preescolar, de primaria, ¿sí? Uno que otro de secundaria. Y entonces, se aísla. No tiene contacto visual, autista, ¿sí? Pero ¿cuántas veces nos hablan a nosotros que estamos concentrados en otra cosa y no volteamos a ver? Y nada más decimos, sí. Como ahorita, algunos de ustedes, que pareciera que me están poniendo atención, pero nomás están así. Y tal vez están pensando en otra cosa, ¿sí? Pero no por eso son personas con autismo. ¿O sí? No sé, no les he hecho una evaluación, ¿verdad? Y bueno, justo eso entra en la parte de la pragmática y el uso del lenguaje. Esto no se divide en que haya niños verbales y niños no verbales, ¿sí? Porque esa también es una cuestión que ahorita se está cuestionando mucho. Más bien se habla de personas hablantes y no hablantes, no de personas verbales y no verbales, ¿sí? Hoy tocamos ese punto más adelante. Mencionan que no hay un uso social del lenguaje, pero si yo lloro, te estoy comunicando algo, ¿cierto? Que llore con intensidad y te patee y te aviente cosas, o yo me jale el cabello y para que tú no pongas atención, al final es lenguaje. Que nosotros no lo sepamos interpretar es otra cosa.
Por eso la responsabilidad de poder evaluar de manera adecuada los síntomas de la parte del autismo. Comentarios fuera de contexto, inapropiados, que tienen que ver con los intereses restrictivos. La vez pasada un pacientito me decía, es que yo me sé todos los puentes de España. Y yo, pues chido. ¿Y ya fuiste a España? No. Y yo, ja. ¿Sí? Al final estaba en una actividad, él sale con estos comentarios, pero es un comentario que no tenía nada que ver con la actividad, ¿cierto? Y a veces vemos que hay personas que llegan y nos dan un comentario que está fuera de ahí, hasta los vemos como medio raros, ¿no? O medios extraños, porque llegan de la nada comentándonos un tema súper random. Otra vez, acuérdense, los síntomas suelen tener diferentes presentaciones. Pero, ¿qué pasa con los síntomas en autismo? Suelen ser muy intensos, ya sea para arriba o ya sea para abajo. Es decir, o muy exagerados, o pareciera que no hay ninguna presentación de ese síntoma tal cual. En la parte de la comunicación no verbal, poco o ausente uso de gestos comunicativos, como una mirada directa o indirecta, expresiones faciales inapropiadas, un juego simbólico, social o imaginativo. Sobre todo aquí pareciera que hay una alteración moderada, entre moderada y grave. No imitar acciones o ademanes de los padres, no jugar con objetos imaginarios, no hay un juego de roles con sus padres, ¿sí? Porque eso tiene que ver con procesos cognitivos. Entonces, antes de mencionar que hay un tema de cuestión conductual y cuestión de más, primero hay que revisar procesos cognitivos, que a lo mejor tienen muchas alteraciones en la atención, y no es que no te ponga atención, es que tal vez está hiperfocado o hiperfocada a algún estímulo en particular, pero todo te está escuchando. Y a veces nos sorprenden con las pláticas, ¿no? En el siguiente eje tenemos los patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento. Pero ojo, no solamente es comportamiento, sino también incluye intereses y actividades. Por ejemplo, acciones estereotipadas. ¿Qué es una acción estereotipada? ¿Perdón? Ajá. El aleteo. Y la estereotipia, ¿es buena, es mala, es qué? ¿Es qué tal? Es mala. ¿Por qué? Si yo estoy, ¿por qué es mala? Sería un síntoma positivo. Si yo estoy cada rato. Es decir, ojo, no existen síntomas malos y síntomas buenos. Simplemente es una cuestión de conducta que está. ¿Por qué les digo esto justamente en esta parte de la estereotipia? Porque antes, cuando se trabajaba con personas con autismo, el objetivo era quitar todas las conductas estereotipadas, todas, que ya no presente el aleteo, que ya no se esté moviendo en círculos, que ya no se esté parando. Sin embargo, ¿qué se ha descubierto? Que se presenta esa estereotipia porque hay una emoción implicada que no sé cómo controlar y no sé cómo comunicar. Y entonces me emociona además cuando tú me entregas un regalito, por ejemplo, y entonces vengo con toda esta presión, ¿sí? Y entonces el síntoma de un movimiento es intenso. ¿Se fijan? La representación del síntoma suele ser intenso, y en este caso, pues repetitivo, ¿sí? Una estereotipia sí es consciente, sí la estoy haciendo, diferente a lo que puede ser tal vez un tic, que es un movimiento involuntario, ¿sí? Y eso también hay que poner mucha atención para poder diferenciar. Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad, sobre todo esta, pero ojo, no solo a las rutinas, ¿sí? Y a veces la rutina no tiene que ser toda una serie de pasos, sino a veces unos simples estímulos. Tengo un pacientito que hay en el consultorio, su consultorio, afuera tenemos pues césped, ¿no? Y el pacientito cada vez que sale, y tiene que ser 3 veces, si no, no sale. Hay pacientes que tienen que tener las puertas cerradas, si no, se regresa a querer cerrar todas esas puertas, ¿sí? Es una cuestión de sistemas, una cuestión pues de conducta, que en algún momento
para mí es incómodo que todas las puertas estén abiertas, entonces las mantengo cerradas. Tal vez no se va a explicar el por qué, pero simplemente es quiero tener todas las puertas cerradas. ¿Qué pasa? Una excesiva inflexibilidad. ¿Sí? La inflexibilidad, que ahorita la vamos a ver más adelante, no solamente se demuestra, ¿sí?, con esa parte de las rutinas, sino también en el hecho de que no les gusta perder. ¿Sí? Pero otra vez, de manera intensa el síntoma, porque aquí también hay gente que no les gusta perder. ¿Sí? Pero no por eso se van a levantar y le van a dar una cachetada a alguien más. O quién sabe. O no por eso van a aventar todos los juegos, ¿me explico? O no por eso se van a jalar el cabello. ¿Sí? Otra vez, la presentación del síntoma es intensa. Puede haber compulsiones, rituales, intereses muy restringidos, intereses por partes no funcionales de los objetos, es decir, esta parte no funcional, todo lo que sea circular, justo lo quiero girar. No tiene nada funcional, pero lo quiero ver girar en todo momento. Y entonces pasa con pelotas, con ruedas, con relojitos, con lo que sea que se pueda mover, puede existir un hiperfoco ahí. ¿Sí? La hiper o hiporreactividad a estímulos sensoriales. ¿Sí? Ojo, antes también se mencionaba que si eras sensible a las etiquetas, a la mezclilla, forzosamente era una persona con autismo. No, existen personas hiper o hiporreactivas a las sensaciones, aunque no se presente la parte del autismo. Pregunta, ¿quién de ustedes come nopales? Menos de la mitad. Muchos, pero menos de la mitad. Los que no comen nopales, ¿por qué no comen nopales? Nomás de verlos, ¿verdad? Así como que toda la baba que... Nunca los ha probado. Inflexible. ¿Se fijan? Es que, ¿cómo vas a ver si le gusta o no si nunca lo ha probado? Porque el hecho de ver o de sentir, de percibir esa consistencia, ni siquiera se atreve a probar. ¿Sale? Hay gente, ¿sí?, que le pasa por un brazo. ¿Sí? ¿Con la qué? Con la gelatina. ¿Sí? El hecho incluso de querer meter la mano, no lo hacen. ¿Sí? Hay quienes tienen más cosquillas en ciertas partes del cuerpo. ¿Sí? Eso también es sensibilidad. ¿Sí? Y hay una hiperreactividad en diferentes áreas del cuerpo. Pero ojo, otra vez, cuando se presenta la hipersensibilidad o hiposensibilidad, es intensa, y eso sí la hace prácticamente o la forma parte de un síntoma de TEA. ¿Sí? ¿A qué me refiero con intensa? A que siempre que me des este alimento, nunca lo voy a comer. Nunca. ¿Sí? O incluso, si tú como mami o como papi me lo quieres dar para forzar un poquito y ver, puede ser que no coma en días. Así de intenso es la parte del síntoma. A nosotros, si nos dicen son nopales, 1 o 2 días tal vez vamos a aguantar. El hambre es gacha. ¿Sí? Y al final vamos a terminar comiendo posiblemente. Aunque me diga que no, le voy a poner con nopales 2 días. La siguiente, por favor. Y bueno, la idea no es enfocarme tanto en la parte del autismo, que muy seguramente ustedes ya conocen como toda esta conceptualización. Lo que sí quiero que quede muy claro es que, ojo, no existen niveles de autismo. Un nivel 3 no quiere decir que tenga más nivel o más autismo, que un nivel 1. No, estos son grados de apoyo o nivel de gravedad. ¿Y por qué se le conoce como grados de apoyo? Porque es qué tanto apoyo yo adulto o yo externo, porque también puede ser un par, necesito ponerte, necesito aplicarte a ti, persona con autismo. Por eso existe un nivel 1, un nivel 2 y un nivel 3. ¿Han visto Atypical? Atypical, bueno, el chico que no me acuerdo cómo se llama, justo es un grado 1. ¿Sí?
Si ustedes quieren conocer y poder diferenciar entre personas con autismo, pueden aventarse esas 3 películas. Bueno, esta es una serie, ¿sí? Justo en esta parte de Atypical es una persona que sí necesita ayuda para ser guiado con algunas cuestiones, pero prácticamente es muy funcional. Se baña solo, va a la escuela, hace sus tareas, trabaja, ¿sí? Hace muchas cuestiones. ¿En qué necesita ayuda? En la interacción social, en la regulación emocional, en la toma de decisiones de algunas cosas, ¿sí? Pero es muy funcional, por eso es que es un grado 1. Un grado 2, como Rayman, es una película viejita, pero está bien buena, ¿sí? ¿Y qué pasa con esta película? Prácticamente es una persona ya adulta madura, de unos 40, 50 añitos, donde tiene una gran habilidad con la parte de la memoria. El hermano se aprovecha y se lo lleva a Las Vegas y bueno, hacen, ya saben, ¿no? Un despapalle en Las Vegas. Pero el punto es que necesita más ayuda en la cuestión social, ¿sí? Porque no lo puede dejar casi todo el momento sin estar la presencia de su hermano para que pueda interactuar con otras personas. Y un nivel 3, ¿sí? Tenemos a Luke, que es una chica afroamericana, que ojo, aquí la plantean como alguien que es no hablante, pero no todas las personas no hablantes tienen que estar en un nivel 3. Hay personas no hablantes que están en un nivel 2, por ejemplo, porque puede que no hable y no se comunique de manera verbal, pero ser funcional en todo lo demás. Incluso puede ser en un nivel 1 o en un nivel 2. ¿Las personas pueden cambiar de nivel? ¿Ustedes qué creen? Sí. Si a una persona la dejo de estimular o deja de tener estímulos, ¿sí? El cerebrito, si no se estimula, se va para atrás. Si yo tengo una persona con un autismo nivel 3 y trabajo arduamente con esa persona, ¿pudiera alcanzar un nivel 2? O incluso pudiera alcanzar un nivel 1, dependiendo de otras variables que ahorita vamos a ver. ¿Como cuáles? Estas, que son las principales que me gustaría compartirles en esta conferencia. ¿Hay cambios estructurales en el cerebro? Sí los hay. Hay mucha cuestión de que si es neurodivergencia, que si es un trastorno del neurodesarrollo, que si es una condición. Conceptualmente, hasta el momento, aunque coloquialmente y en la población, o sea, en la parte de la comunidad social del TEA, ahorita no les agrade decir que es un trastorno del neurodesarrollo y que más bien es una condición. Sorry, sí es una condición que conlleva un trastorno del neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque sí hay cambios estructurales en el cerebro. ¿A qué me refiero con cambios estructurales? Más, menos, masa muscular, masa cerebral, ¿sí? En el volumen cerebral, reducción total, ¿sí? Al nacer puede haber cambios, pero pareciera que hay una aceleración entre el primero y el quinto año, pero inmensa en la cuestión del cerebro. Por eso hay niños, o bueno, personas, infantes, que balbucean, que hablan y en algún momento lo dejan de hacer. O hay personas que se tardan en hablar 2, 3, 4 años y de repente ¡pum! Y tienen un lenguaje extraordinario. ¿Por qué? Porque es esta parte, ¿sí?, del volumen del cerebro, que puede tener una reducción en la parte del enlentecimiento y luego una aceleración inmediata. Diferencias en el volumen cerebral se asocian con un patrón de conectividad estructural y funcional atípico. ¿En qué regiones específicas? Como en la parte del cerebelo. El cerebelo no solamente nos sirve para coordinar movimientos. Ojo, ¿sí? El cerebelo es nuestro supervisor. Ustedes nunca, pero ¿han visto una persona borrachita? Y bien borrachita que va caminando y está... ¿Por qué no se cae? Si el cerebelo está hundido en el alcohol. Porque al final el cerebelo supervisa la conducta y al momento de supervisarla piensa que va a morir y entonces ¿qué hace? Trata de corregir
la conducta. Pareciera que es una cuestión meramente motora, pero más allá de lo motor es cognitiva, esa parte del cerebro. La parte de la amígdala, hay una reducción de la amígdala, núcleos de la base, lóbulos frontales, temporales y parietales, pero sobre todo en la parte frontal, aquella parte que nos permite poder controlar emociones, movimientos, el habla, ¿sí? Que nos permite solucionar problemas, ser flexibles, planear cosas, utilizar nuestra memoria operativa o de trabajo, ¿verdad? Es decir, hacer cálculos y demás. Y sobre todo en la parte del cuerpo calloso, ¿sí? En la siguiente. Ojo, no solamente hay cambios estructurales, sino cambios funcionales también. ¿A qué me refiero con esto? Que hay áreas que están sobreconectadas, pero también hay áreas que están infraconectadas, ¿sí? Por ejemplo, disminución en la conectividad de áreas corticales que requieren activarse para la realización de algunas actividades, como cognición social, en la parte frontal, polo frontal, en la parte más anterior del cerebro, procesamiento emocional, parte de la amígdala, como lo veíamos, lenguaje y funciones ejecutivas. Pero puede haber una sobreconectividad en las cortezas y estructuras subcorticales. Por ejemplo, en cortezas sensoriales, parietal, temporal y occipital. Y la ínsula, ¿sale? Es decir, desde aquí podemos ver que si hay una sobreconectividad, posiblemente vaya a haber una hipersensibilidad a las cosas, al ruido, a las etiquetas, a la mezclilla, a los nopales, ¿verdad? Y esto justo se le llama, bueno, que hay una alta proporción de ruido en la información cognitiva, ¿sí? Ahorita les explico un poquito más de ese ruido. En la siguiente, por favor. Bueno, también existen, ojo, características locotomónicas, es decir, que no son exclusivas del autismo. Por ejemplo, retrocesos en el ositos del desarrollo. Pues también una persona con TDAH puede tener esos retrocesos. Una persona con un simple trastorno del lenguaje puede tener esa parte de los retrocesos. Una discapacidad intelectual también puede tener esa parte de los retrocesos. No solamente las personas con autismo. Alteraciones en el lenguaje, problemas de pronunciación, entonación, volumen, ritmo y velocidad inadecuada. Desinhibición social, marcha inusual, episodios de agresión, autolesiones, la parte de la cuestión epiléptica y sobre todo la catatonia, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede en el cerebro de una persona con autismo para tener autismo? Aún hay muchas teorías que son eso, son teorías. Aún no se descubre cuál es el origen de todo esto. Sin embargo, hay muchas cuestiones que van directamente a la parte genética y epigenética. Entre ellas, la parte genética nos dice que se considera una condición heredable del 40 al 80%. Es decir, que si yo tengo autismo, mi hijo o mi hija posiblemente tiene una probabilidad del 40 al 80% de tener autismo. ¿Sí? Pero puede que no. Y justo toda esta parte de los genes, que como ustedes ven, hay un montón de genes, ¿sí? Más de 100, más de 200, 300 genes. Sin embargo, estos que ven aquí grandes, que son un montón y tienen un montón de nombres, son los más relacionados o correlacionados con la parte del autismo. Sin embargo, si se fijan, son un montón. No es solo un gen, ¿sí? Aunque hay más genes relacionados. Y eso tiene que ver porque hay condiciones genéticas también, como lo es el X frágil, ¿sí? Que es una condición por alteraciones en los cromosomas, sobre todo en el cromosoma X, ¿no? Que pareciera que estas conductas que tiene son muy parecidas o casi iguales a una persona con autismo. Sin embargo, todavía son mucho más intensas. Y toda esta parte de la investigación en cuestiones genéticas nos dice que, por ejemplo, con el síndrome de X frágil, que el 15 al 30% de las personas que tienen X frágil también tienen autismo, pero que solamente del 2 al 5% de las personas con autismo tienen síndrome de X frágil, ¿sí? Por eso hay que ver cuál es el origen de las conductas o del comportamiento que está presentando
la persona, ¿sí? Por ejemplo, acá en el síndrome de Rett, que particularmente le da, o bueno, se adquiere más por la parte de las mujeres, el 100% de las personas con síndrome de Rett tiene autismo, pero solamente el 2% de las personas con autismo tiene síndrome de Rett, o llega a tener el síndrome de Rett. Y esto tiene que ver con que si se despierta o no se despierta la parte de los genes. Tal vez lo estoy diciendo de manera muy coloquial, muy simplista, esta cuestión de si se despierta o no se despierta el gen, pero tiene que ver con la epigenética. La epigenética es esto, mi mamá pudo haber tenido cáncer y yo tengo mucha probabilidad genética de también tener cáncer, pero por mis hábitos, por el ambiente, por muchos otros factores, puede ser que ese gen nunca se despierta. O sí, pero hay más probabilidad de que sí. Y entonces esto tiene que ver justo con esta parte de la epigenética que, bueno, ahora sí que ya nos metemos muchísimo más profundo a la parte del organismo, hasta la parte de los cromosomas. Los cromosomas en esta cuestión, para poder tener esta estructura que se le llama hélice o una doble hélice, tiene proteínas. Dentro de estas proteínas, esta cuestión de la histona le da estructura, ¿sí?, a la parte de la hélice. Si la hélice empieza a abrirse, como en este caso, o a desenrollarse, como se ve así simple en la imagen, es más probable que pueda sufrir alguna alteración y ahí se altere el gen y entonces el gen se despierte, ¿sí? Por eso es que hay, como en las diapositivas anteriores, hay un montón de genes que pueden estar, de síndromes genéticos que pueden estarse presentando en comorbilidad con la parte del autismo. Voy un poco rápido porque ya estamos en tiempo. Gracias. También otra de las teorías que suceden dentro del cerebro es que hay una falla en la conectividad neuronal, ¿sí? La hipótesis más validada hasta el momento en cuestiones de patogénesis es que justamente en el autismo sabemos que nuestro cerebrito se conecta por medio de neuronas, ¿cierto? Y que estas neuronas son o se comunican de manera electroquímica, ¿cierto? Una neurona, si no se conecta, ¿qué le pasa? Se muere. Cuando nosotros nacemos, cuando nosotros nos estamos formando en la parte del neurodesarrollo, pasamos por diferentes mecanismos celulares. Entre ellos, la parte de cuando nacen todas las neuronas, proliferación, ¿sí? Y nacen millones y 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 millones de neuronas, que luego estas tienen que migrar, tienen que caminar a la zona del cerebro donde van a estar para siempre. Ahí se especializan y al final pasan por un proceso que se le llama apoptosis, ¿sí? Es decir, que se tienen que morir millones y millones de neuronas, ¿sí? ¿Qué pasa? Que en esta falla de la conectividad pareciera que no se están muriendo todas las que necesitan morirse. ¿Por qué no se mueren? Porque al final se conectaron, ¿sí? Y entonces aquí surge nuevamente la teoría del ruido cognitivo o del ruido que hablábamos hace rato en la diapositiva como cambio funcional dentro del cerebro. ¿Y qué pasa? Si la neurona se conecta con un ruidito, para yo poder saber que es una silla que se está moviendo ahí atrás, ¿sí?, va a haber personas que con ese mismo ruidito se tengan que tapar los oídos porque no aguantan ese rechinadero. ¿Y por qué? Porque justamente no son 2, 3, 4 neuronas las que se unen, sino un montón de neuronas que causan ese ruido o que causan esa parte de la hiperreactividad sensorial. ¿Sí me explico? Sí. Y entonces eso es justo lo que pasa, ¿sí? Hay un aumento en la cantidad de neuronas que perjudica el procesamiento de la información de los circuitos neuronales, las interacciones tanto locales como a distancia también generan un ruido en ese circuito, es decir, generan esta parte de la alteración. Otra, ¿sí?, de las teorías es la falla en la migración neuronal. ¿Se acuerdan que ahorita les dije que las neuronas tienen que caminar, arrastrarse a la parte del cerebro que tienen que estar? Caminan y se van a colocar
en las diferentes capas de nuestro cerebro. Pues hay algunas que no llegan a la capa que necesitan llegar, ¿sí? Y justamente eso es lo que también puede provocar estas diferentes conductas en la cuestión del autismo. Aumento en el grosor de la corteza cerebral, límites borrosos entre sustancia gris y sustancia blanca, problemas entre el lóbulo frontal y temporal y mutaciones de genes, ¿no? Que justamente van hacia la parte de la relina que está involucrada con todo lo que hablamos ahorita de la epigenética. Y la última que les, no es cierto, la penúltima que les voy a mencionar, que actualmente está muy intensa en las pláticas o en esta cuestión social de la neurociencia, es que hay una neuroinflamación, ¿sí? ¿Qué sucede con esta neuroinflamación? Es que en nuestro cerebro llevamos sangre, ¿cierto? ¿Cómo llega la sangre al cerebro? ¿Por medio de qué? De arterias. Y si la sangre toca el cerebro, ¿qué le pasa al cerebro? Se intoxica y se va muriendo, ¿cierto? Para eso tenemos otras células que no solamente son neuronas, sino células viales, como astrocitos, oligodendrocitos y microglía, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hace el astrocito? Se agarra de la arteria, por un lado, esta porque es roja, ¿sí? Se agarra de la arteria y luego el astrocito se conecta con la neurona para poder transportarle solamente lo que necesita la neurona, pero no todo lo que viene en la sangre. Es decir, es un filtro. Y entonces esta cuida, alimenta y protege a la neurona. ¿Qué pasa? Tenemos una barrera hematoencefálica, por eso la sangre no pasa hacia la parte del cerebro. Sin embargo, hay virus, bacterias y demás que pueden pasar o sobrepasar esa barrera hematoencefálica. Cuando pasa un virus, tenemos a la microglía, que es como si fueran nuestros glóbulos blancos de nuestro cuerpo que van a atacar ese virus y lo van a matar y listo. Pero ¿qué pasa? Hay algunos virus que van a hacer que haya una hiperreactividad de esa microglía. Y como hay una hiperreactividad, no solamente va a matar al virus, sino a neuronas sanas. Y entonces van a crear desconexiones. Y al momento de crear desconexiones, ¿sí? Mientras yo estoy creciendo, me estoy desarrollando, va a ocasionar que haya cambios estructurales y cambios funcionales en el cerebrito de una persona con autismo. ¿Sí les va haciendo sentido? Sí. Ay, qué bueno. Muy bien. La siguiente. Y la última. Falla en la sinaptogénesis y dendrogénesis. Las neuronas están compuestas, ya saben, por diferentes partes, ¿cierto? Entre ellos el soma, la parte del axón, las dendritas, ¿cierto? Y las dendritas necesitan comunicarse para poder pasarse sustancias como los neurotransmisores y conectarse. Sin embargo, en la parte de personas con autismo se ha encontrado que se desarrollan de manera diferente esas neuronas. No todas, pero muchas. Y entonces unas tienen brazos más cortitos, hablando de dendritas. Otras tienen brazos más largos o bien más dendritas de las que se deberían. Y entonces, si yo tengo más dendritas y tengo más USBs para conectar cosas, ¿qué va a pasar? Pues la gente va a ir a conectar más USBs, ¿cierto? Si es una neurona que tiene más dendritas y más posibilidades de conectarse, va a haber neuronas que se van a querer amontonar con esa neurona para poder conectarse. Y esto es también lo que puede llegar a ocasionar ese ruido en la parte cognitiva y funcional de nuestro cerebro. Eso a nivel cerebral, ¿cierto? A nivel cognitivo, y yéndonos un poquito más hacia la parte de la evaluación neuropsicológica, es bien importante que nosotros tengamos un perfil cognitivo atípico, ¿sí? Les recomiendo el libro de Neuropsicología de los Trastornos del Neurodesarrollo de la doctora Guillermina Ñáñez, donde justamente nos habla de perfiles cognitivos de diferentes condiciones, entre ellas la parte del autismo, donde nos menciona que hay una disfunción ejecutiva, que esto impacta directamente en la interacción social, en la parte de la percepción, alteración en diversas cuestiones del lenguaje y diferentes capacidades. ¿Cómo se llama el libro? Neuropsicología de los Trastornos del Neurodesarrollo. Gracias.
Aquí no me voy a detener tanto, ¿sí? Pero sí es importante que en la parte, por ejemplo, cuando nosotros evaluamos lenguaje, no solamente, otra vez, de si tiene o no tiene lenguaje. Y si tiene lenguaje, pero tiene alteraciones, no solamente hay que notarlo cuando hay dificultades en la articulación. Eso es una cuestión muy reduccionista y muy simplista de poder evaluar el lenguaje. El lenguaje tiene diferentes esferas: uso, forma y contenido. Forma, muy seguramente lo han hablado, todo lo que conforma la forma, valga la redundancia, es fonética, fonología, sintaxis, morfosintaxis, léxico, ¿sí? Todo esto conforma la forma y eso es lo que se debe de evaluar. En la parte del contenido está constituido por la semántica, es decir, el significado de las palabras o del lenguaje. Y en el uso tenemos la pragmática y la prosodia, ¿sí? La pragmática es este uso que yo le doy al lenguaje de acuerdo a algún contexto. Si voy a pedir permiso, no le voy a decir, ma, dame permiso, ¿no? Muy seguramente van a llegar a decir, ma, ¿me das permiso? ¿Sí? Tiene que ver con un contexto, pero luego entra la prosodia, que hace que ustedes modelen ese nivel, ¿sí?, de entonación que van a aplicar a su lenguaje para lograr la meta o lo que quieran. Entonces, por favor, cuando logren evaluar a una persona con autismo y vayan a evaluar el lenguaje, no solamente se limiten a si esta persona habla bien o no, porque eso es una cuestión más articulatoria y muy reduccionista, ¿sale? La capacidad intelectual es muy fluctuante, muy fluctuante. No todas las personas con autismo van a tener un coeficiente intelectual bajo. De hecho, muchas de ellas tienen un coeficiente intelectual dentro de lo esperado. Y las personas que antes se conocía como Asper, pero que ahora entran dentro del TA1, son personas con una gran habilidad de memoria, pero buenísima esa habilidad de memoria, ¿sí? Que para mí lo sigue diferenciando de un TA1. Pero yo no soy nadie en este mundo. Y bueno, ya para finalizar, lo importante de trabajar con personas con autismo es poder trabajarlas de manera multidisciplinaria. No van a trabajar solos, no van a trabajar solas. Para que una persona con autismo pueda salir adelante mucho más fácil, por una mejor calidad de vida, necesitamos compartir el conocimiento con otras personas. Y entre ellos o entre ellas, neuropediatras, neuropsicólogos, nutrición, educación, genetistas, incluso como los padres. Si los padres no se pueden a trabajar, tenemos un gran problema, ¿sí? Y otras profesiones por ahí, ¿sí? Incluso arquitectos, ingenieros. Los ingenieros ¿en qué nos pueden ayudar, por ejemplo? En crear softwares para poder evaluar, para poder tener aplicaciones que nos permitan estimular cognitivamente y de manera digital, que nos permitan la teleneuropsicología, arquitectos que nos hagan una máquina, por ejemplo, ¿no?, para que las personas con autismo puedan utilizar sin ningún problema, ¿sí? Esa es la siguiente. Y bueno, estas son las recomendaciones que les quiero hacer de series y películas que hablan de personas con autismo. Esta es la que les mencionaba de Temple Grande, Rayman, Mi nombre es Kahan, I am Sam. Y esta última es un chico con autismo que fue el que diseñó la mayoría de los dibujos en Disney, ¿sí? Todas sus princesas y personajes fueron diseñados por esta persona. Adelante. Y ya, para cerrar, les muestro un poquito del centro donde estoy trabajando actualmente y soy coordinador, que es el Centro de Investigación de Autismo, que tenemos poquito tiempo que estamos haciéndolo funcionar, pero que hemos tenido un montón de trabajo, porque hay mucha población con trastorno del espectro autista. Y bueno, justo hablando de ingenieros que nos hicieron un cuarto sensorial con IA y con sesiones en las cuales entran los pacientes con cuestiones faciales para que inicie la sesión y demás. Y bueno, pues nada, si tienen la oportunidad de poder trabajar con personas con autismo, solo recuerden una cosa:
están trabajando con otra persona. No están trabajando con una condición ni con un diagnóstico, sino con otra persona. No pierdan la humanidad y la empatía. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Preguntas para el maestro? Disculpa, como nosotros somos de noveno y vamos a estudiar servicio, en la fundación Justo estaba hablando con me llama la la... atención, entonces quiero Claro. tener una opción. Mira, justo estábamos hablando con la doctora Tere que vamos a iniciar apenas como esta apertura de el poder acercar a estudiantes al centro. Pero de aquí. Sí, el centro se abrió por parte de la UNI y apenas les vamos a abrir el semestre a ellos para las prácticas. Yo creo que posiblemente el siguiente semestre ya podamos expandir un poquito más la parte de las prácticas y el servicio social para otras universidades. De hecho, ya estamos en pláticas con la doctora Tere para ver si se pueda armar la parte del vínculo para poder tener prácticas de servicio social. Gracias. De nada. Sobre la casa de mortandad. ¿Perdón? Hola, me gustaría saber sobre la casa de mortandad. Híjole. Si es variable entre los 1, 2, 3 o... Es muy variable. ¿Por qué? Porque, otra vez, el autismo, acordémonos que lo podemos clasificar por grados de apoyo. Entonces imagínense que sea una persona con autismo de grado 3 que necesite totalmente el apoyo pero que no lo tiene. Tengo pacientitos que se han golpeado en la cabeza solo por un berrinche. Literalmente, o sea, estábamos aquí, van corriendo y ¡pum! Contra la pared, ¿no? Quitamos la conducta, se metían la mano y me vomitaban todo así, ¿sí? Es muy diferente en la parte de los grados. Hay personas que alcanzan una edad adulta sin ningún problema, suelen ser muy funcionales, tienen una familia, tienen hijos y pueden durar muchísimos años. Pero otra vez, depende de muchas otras variables como todos nosotros, de la alimentación, de la parte de los hábitos, de la parte del sueño. Sin embargo, mientras más apoyo necesite, posiblemente tenga mayores conductas de riesgo que lo puedan llevar a este tipo de situaciones. Pero fuera de ahí, años pueden vivir, o sea, muchos años, alrededor de un promedio de 40, 50 años. ¿Alguna otra pregunta? Pásenlo como si fueran neuronas. Conéctense. Si vemos algunos rasgos dentro de en un niño, ¿cómo o qué consejo nos daría para poder comunicárselo a los papás? O sea, que lo lleven a tener algún centro o así, que le den la atención que necesitan. Sí. A ver. Síntomas notamos, ¿cierto? En muchos de nosotros. Si se tiene la sospecha, porque estos síntomas no suceden una vez, sino con frecuencia y otra vez, son muy intensos esa parte de los síntomas, mandarlo a evaluación. Yo trabajo desde la neuropsicología, así que le diría, mándelo a una evaluación neuropsicológica. ¿Sí? Sin embargo, personas desde el enfoque cognitivo-conductual también pueden evaluar a una persona con autismo. ¿Sí? Ahí la idea, otra vez, trabajar de manera multidisciplinaria, quien da el diagnóstico médico tal cual es neuropediatra y neurólogo. ¿Sí? Pero el neuropsicólogo justamente también puede dar esa impresión diagnóstica, porque la neuropsicología es una especialidad dentro de la psicología. Entonces, puede ser que vaya directamente a hacerse una evaluación neuropsicológica o que primero vaya con la parte del neurólogo pediátrico o bien con, bueno, en este caso el neuropediatra o en ocasiones con el pediopsiquiatra. ¿Sí? El pediopsiquiatra es el psiquiatra de los niños. ¿Sí? Y de ahí ya se va a empezar a hacer como todo el enlace.
embargo, incluso por parte del IMSS decían que no era una edad adecuada. Según yo tenía conocimiento, tal vez me estoy equivocando, que a partir de los años ya se puede empezar a trabajar con ellos. O sea, pues yo no sé. Y ese. Ok, año y medio se puede empezar a diagnosticar. Sin embargo, otra vez, una impresión diagnóstica. Esto quiere decir que posiblemente requerirá de evaluaciones constantes cada 6 meses, cada 8 meses o cada año para ir viendo cómo evoluciona esta parte de los síntomas y que realmente sean un conjunto de síntomas que nos lleven a la parte del espectro autista y que no sean síntomas de alguna otra cosa, una simple hiperreactividad a la percepción sensorial, un simple trastorno del lenguaje o algo más. Por eso, aunque sí se puede diagnosticar desde muy chiquititos, tiene que tener una constante evaluación, ¿verdad? Y sobre todo, otra vez, de manera continua. Pero desde 1 año y medio se pueden detectar síntomas fácilmente. ¿Puedo agregar otra pregunta? Claro. Bueno, sí. ¿Recomendaciones que daría a un menor que sufre de síntomas de agresividad hacia otros menores en instituciones con niños? Ok, ¿el chico tiene autismo o simplemente es agresión? ¿O es sospecha de autismo que tiene problemas de agresión? Ah, ok, bien. Aquí la estructura lo es todo. ¿A qué me refiero con estructura? La parte de la estimulación que se ha demostrado que ha funcionado es hacer actividades que tengan estructura, es decir, actividades que tengan reglas, que puedan ser flexibles, pero que al mismo tiempo haya situaciones en las que no necesiten ser flexibles y necesitan atacarse como se debe hacer. La parte de las agresiones ya físicas, por ejemplo, entre niños en la parte de las escuelas, todo depende del manejo que haga el adulto, ¿sí? En este caso, muchas de las veces lo que hacen es manejar tiempos fuera, pero no saben utilizar realmente la técnica de tiempo fuera. Entonces, aquí la recomendación es que si ustedes van a estar en una escuela, ¿sí?, donde hay personas agresivas, con o sin autismo, pero hay personas agresivas, y van a intentar actuar y hacer algo, les recomiendo primero saberse bien la metodología de la utilización de las técnicas, ¿sí? Porque luego intentan hacer algo como el tiempo fuera y no funciona para nada. El niño ya se les fue, el niño ya se está trepado en otro lado, etc. La parte de las agresiones es importante como pararla, ¿sí?, y no permitirlas en ningún momento, así, en ningún momento, porque entonces es una forma que ellos han aprendido a comunicar. De hecho, es una forma de comunicación, solo que a veces hay personas muy impulsivas que no se detienen a visualizar el contexto y lo primero que hacen, si les mueves un pedacito de algo, es ¡pum!, la parte del golpe. Entonces, entendamos esos golpes como una forma de comunicación. Por eso es, no permito la acción del golpe, pero necesito yo saber por qué lo está mostrando de esa forma y enseñarle otras formas de comunicarse, no solamente a partir de la cuestión del golpe. Muy bien. Con esta conferencia cerramos esta 9ª semana de psicología y a nombre del profesor Alberto Anaya Gutiérrez, nuestro rector, y nuestra secretaria general María Guadalupe Rodríguez Martínez, les damos las gracias a los asistentes, a los ponentes y a los organizadores por hacer posible esta semana. Gracias a todos y al maestro Arturo Magallanes, que cerró con broche de oro. Le damos este reconocimiento a nombre de la licenciatura en Psicología y Neurociencias de la Universidad Emiliano Zapata por su destacada participación en la 9ª semana de Psicología y Neurociencias con su conferencia El cerebro dentro del espectro autista, llevado a cabo del 13 al 17 de julio de 2016.
último, me gustaría agregar, realmente el maestro Arturo Magallanes es el cierre, porque, bueno, yo estudié la licenciatura en Psicología y Neurociencias, soy graduada de aquí, soy egresada, y desde primero, un mentor, un gran mentor, la verdad, o sea, no saben la emoción que tengo. Realmente les pido otro aplauso y este es un detalle que hice para ustedes. Y pues bueno, chicos, muchas gracias por asistir, espero les haya encantado. Un aplauso para ustedes. No pasa nada, pásale.